Y hice este alto que les mencionaba para poder reforzar lo que tiene que ver con la conquista, y porque además el fin de semana anterior estábamos en todo el proceso de poder comenzar en bendición lo que serán las actividades y el desarrollo del ministerio para el 2014. Si alguno todavía, al final lo puede hacer, no se ha inscrito en alguno de los EFOT para que pueda recibir grupos de enseñanza, formación, oración y discipulado, o si alguno quiere servir en alguna de las áreas que están desplegadas allí en esa cartelera, puedes acercarte y puedes inscribirte. Allí es para dar, aquí vas a recibir. Ahora, quiero hacerte, seguramente a lo largo de la enseñanza haré algunos cortes para hacerte ese desafío, pero yo quiero invitarte, si todavía no formas parte del centro de formación, a que te involucres. Este año estaremos adicionando algunas cosas y haciendo algo mucho más poderoso en cuanto a la administración de la palabra. Recordemos que todos los principios que en el centro de formación se enseñan son principios 100% bíblicos. He hecho el trabajo por varias semanas de tomar por lo menos 4, 5, 6 pasajes o textos bíblicos o versículos bíblicos para cada uno de los principios que aprendemos en el centro de formación. Y este año los estudiantes del centro de formación tendrán el privilegio de poder contar con esa información. Pero si eres egresado del centro de formación, acércate y te podremos suministrar esa información, porque a mí como pastor principal de Testimonio de las Naciones es muy importante que tú puedas tener el respaldo 100% bíblico de lo que estamos enseñando. La palabra del Señor dice en Mateo 28, versículos 18 al 20, toda potestad, dice Jesús, me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estaré con vosotros, o estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Para quién lo dijo? Para los discípulos. ¿Quién me puede ayudar desplazando un poquito hacia atrás el piano? Si alguno de los servidores, ¿quién me puede ayudar? Necesito tener el espacio. Gracias, Johncito. Aquí está, Johncito. ¿Puedes? Listo, gracias. No quiero tropezarme. Que ustedes puedan ver al pastor postrado, pero no porque se tropiece, sino porque esté en la presencia del Señor. No les gustó. A algunos les gustó el chiste, a otros no. Ese es un chiste flemático. Id, por toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor se lo dijo a sus 11. No estaban los 12, porque ya no estaba Judas. Porque Judas había perdido, era el hijo de perdición, como dice la Escritura. Todavía no había sido escogido sucesor de Judas. Así que el Señor se lo dijo a los 11 discípulos. Listo, el Señor le dio la gran comisión a los 11 apóstoles de que fueran e hicieran discípulos. O sea que ellos tenían que ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces alguien podría decir, listo, me libré de eso. Gloria a Dios. Eso es para los apóstoles. Gloria a Dios, eso es para los pastores. Gloria a Dios, eso es para los evangelistas. Rápidamente quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia? ¿Quién me lo quiere leer? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? En aquello que lo que tenemos que imitar es en lo que lo imitó Pablo, en predicar las buenas nuevas de salvación y en hacer discípulos. Así que no es para ti una opción el hacer discípulos, no es para ti una opción el predicar el Evangelio, es un mandato de Dios en el cual te vas a involucrar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, por cuanto aquel que obedece es bendecido. Y Dios te da la gracia para obedecer.
Así que la gran comisión es para toda la iglesia. El predicar el evangelio no es para los evangelistas solamente. ¿Para qué están puestos los evangelistas? Los evangelistas están puestos para predicar el evangelio, pero especialmente para perfeccionar a los santos, para que los santos aprendan a hacer la obra del evangelio, que es predicar las buenas nuevas. La obra del ministerio, que es predicar las buenas nuevas. ¿Aló? ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos? Así que dile a tu vecino, tú también tienes la responsabilidad de predicar el evangelio. Dile, tú también tienes la responsabilidad de predicar el evangelio. Si alguno no tiene las herramientas necesarias y suficientes para predicar el evangelio, entonces acércate a la pastora Sonia o a mí, a la evangelista, que también es pastora, para que te podamos dar las herramientas e instruir en la manera en que podrías involucrarte para aprender a predicar el evangelio. Pero es tu responsabilidad predicar el evangelio, porque el Señor le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Marcos capítulo 15, si mal no estoy, o 16, le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero también les dijo vayan y hagan discípulos. Así que es tu responsabilidad hacer discípulos. Yo te quiero decir esto, el Señor me dio una indicación hace tiempo ya. Debíamos hacer discípulos y 3 por 3 que discipulen 3. El Señor a mí me dio esa indicación. Yo tengo mis discípulos, ¿tú tienes los tuyos? Yo oré por mis discípulos, ¿tú estás orando por los tuyos? Yo he visto la gracia del Señor y la bendición al hacer discípulos. ¿Tú has visto la gracia y la bendición de Dios al hacer los discípulos que Él te quiere entregar? Dile a tu vecino, Dios te quiere entregar al menos 3 para comenzar. Dile. Dios te quiere entregar al menos 3 para comenzar. Debes orar al Señor para que te conceda los discípulos que Él ha diseñado para ti. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a ir a la palabra. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Primero porque lo tengo en mi corazón. Segundo porque está en el corazón de Dios. Primero porque está en el corazón de Dios y luego porque Dios lo ha puesto en mi corazón, más bien al revés. Pero tercero porque necesitamos entenderlo y ponerlo por obra. Y tú vas a ser bendecido cuando entiendas la razón por la que estás sobre la tierra. En parte te quiero hablar en esta mañana de esto. Así que vamos a continuar con el tema acerca de la fe. Estamos hablando acerca de la fe porque dijimos que la fe es ¿qué? Aparte de que es un don de Dios, ¿es parte de qué? ¿Del fruto de quién? Más el fruto del Espíritu es ya no, después de la fe ya solamente nos falta mansedumbre y templanza. Ha estado extenso, ¿no? Pero ha estado importante y necesario. Bien, estamos hablando acerca de la fe. La fe es fruto del Espíritu. Si tú eres un verdadero discípulo y estás llamado a ser un verdadero discípulo, cada creyente está llamado a ser un discípulo. Cada creyente está llamado a ser un discípulo y a hacer discípulos de Cristo. Esa es la gran comisión y debemos imitar a Cristo. Y esa es la orden del Señor. Como a través de Pablo nos la dio. Imítenme a mí, que soy un predicador y un discipulador, como yo imité a Cristo, que fue un predicador y un discipulador a las naciones de la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hace 15 días te hablé acerca de la primera parte del versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 13. Vamos a estar en Hebreos y vamos a tocar otros versículos, así que mantente en Hebreos, pon ahí un separador porque vamos a ir luego a otros pasajes. Hebreos capítulo 11, versículo 13. La primera parte de que te hablé hace 8 días fue esto que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de su parentela y de su tierra? Porque allí no estaba Dios. Pero porque Dios tenía un propósito grande para Abraham y porque Dios fue aquel pilar, porque Abraham fue aquel pilar que Dios escogió para producir el fruto que tú eres y el que soy yo hoy. La nación de Israel, pero también la iglesia de Cristo. Abraham fue el padre de la fe. Pero Abraham recibió la promesa de que haría Dios de él una nación grande. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Él no vio la promesa con sus ojos. La vio en el Espíritu. La creyó, la saludó de lejos y la abrazó. Y se gozó en que sus generaciones serían bendecidas por la palabra y la promesa de Dios. Es probable que algunas generaciones que estamos aquí no veamos toda la promesa de Dios. Pero es muy probable, especialmente los más pequeños, y muy seguro que van a ver las promesas de Dios. ¿Dónde están los más pequeños? Levánteme la mano los más pequeños.
A ver, levántame la mano los más pequeños. Levántame la mano. ¿Tú eres grande? Ya estoy en sexto. ¿Sí o no? Levántame la mano los más pequeños. Amén. Ustedes van a recibir las promesas de Dios y van a ver la gloria de Dios. Ustedes van a recibir las promesas de Dios y van a ver la gloria de Dios plenamente. Muchos de pronto no vamos a verlo del todo, pero Dios, que es bueno, nos da la gracia para verlo en la fe. Pero yo te hablé hace 8 días de esto, no me voy a detener. Voy a avanzar con la segunda parte del versículo 13. Y sobre eso quiero enseñarte en esta mañana. Y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y ¿qué? Sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El título de la enseñanza en esta mañana, para los que toman nota, y para el pastor Fernando que apunta allí para que cuando subamos las prédicas a YouTube y sean reproducidas por internet, quien busque las prédicas sepa de qué está hablando, de qué estamos enseñando, es este: tienes una patria celestial a la que perteneces. Tienes una patria celestial a la que perteneces y llegarás por la fe. Tienes una patria celestial a la que perteneces y llegarás por la fe. Ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Voy a estar tocando 3 puntos basado en Hebreos, desde los versículos 13 hasta el 16. 3 puntos quiero tocar en esta mañana, para los que toman nota. El primero, ojo a esto, mis hermanos: estás de paso en esta tierra porque eres un extranjero y peregrino. Ese es el primer punto. Estás de paso en esta tierra porque eres un extranjero y peregrino. Segundo punto, debes buscar, ya te lo vuelvo a decir, debes buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Primer punto, estás de paso en esta tierra porque eres un extranjero y peregrino. Segundo punto, debes buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Estamos? Tercer punto, el reino de Dios no es de este mundo, es celestial. El reino de Dios no es de este mundo, es celestial. Te las vuelvo a leer. Estás de paso en esta tierra porque eres un extranjero y peregrino. Segundo, debes buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y tercero, el reino de Dios no es de este mundo, es celestial. ¿Amén? ¿Los que toman nota lo tienen? Si alguno no, dígame, yo con mucho gusto se lo vuelvo a decir. ¿Estamos? Amén. Vamos al primer punto. Volvamos entonces a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13, la segunda parte dice: confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este punto es: estás de paso en esta tierra. Eres un extranjero y un peregrino. ¿Qué significa la palabra extranjero? ¿Quién es un extranjero? ¿Qué? No es del sitio donde se encuentra en ese momento. Es de otro, nació en otra tierra, ¿cierto? Nació en otra tierra. Ese es un extranjero. Alguien que nació en otra tierra y viene a una tierra distinta de la que nació. Es extranjero. Pero ¿qué significa un peregrino? Pues la Biblia dice: somos extranjeros y aparte de eso somos peregrinos. ¿Quién es un peregrino? ¿Quién me dice que es un peregrino? El que va de paso, también un extranjero, sí, un peregrino va de paso, pero, un mochilero, por ahí, un peregrino es aquel que es como un andariego, y anda en diferentes lugares, entra y sale. Un extranjero puede ser que esté fuera de su tierra por un tiempo. Un peregrino normalmente hace un largo recorrido que puede ser de años en una tierra extraña, o en tierras lejanas, en tierras extrañas. ¿Cuántos son extranjeros aquí? Pues la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Ahora yo te quiero hacer la pregunta. Bueno, te quiero decir esto. Cuando tú naciste, bueno, ¿cuántos aquí tienen cédula de ciudadanía o documento de identidad? Cédula de ciudadanía.
Hay un documento que certifica que tú eres de una tierra, que tú eres de un país. Ese documento, para los que somos mayores de edad, se llama la cédula de ciudadanía. ¿Cuántos tienen cédula de ciudadanía? La cédula de ciudadanía es un documento en el que consta que tú eres colombiano. ¿Cómo hace para saber la registraduría de la nación que en realidad tú naciste en Colombia para poderte dar la cédula de ciudadanía? Por el registro civil de nacimiento. El registro civil de nacimiento es el primer documento que certifica que tú naciste en algún lugar. Pero ¿cómo la registraduría certifica que tú naciste en Colombia o en Bogotá y no en otro lugar? ¿Cómo puedes saber que tú naciste en Colombia y no en otro lugar? Por el certificado del hospital donde nació. Así es. O sea, el médico que te recibió cuando tu mamá dio a luz, certificó que tú naciste en esta tierra, ¿cierto? Y cuando eso pasa, ¿cómo es el registro civil? Nosotros tenemos el registro civil de nuestras hijas y tenemos también el registro médico de cuando ellas nacieron. Cuando ellas nacieron, ¿qué es lo que hace que el médico, o mejor, que esa institución o la registraduría pueda estar seguro de que en realidad ese bebé nació ese día en ese lugar, en esa tierra? Sí, ¿y cómo se sella eso? El médico, pero ¿cómo más? Con la huella, los piecitos, la huella de los pies quedan puestos allí. Es como si tú dijeras cuando naciste, esta tierra es mía, yo pertenezco a Colombia. No tienes ni idea que estás poniendo tus pies y que estás declarando que naciste en esta tierra. Amén. La Biblia dice que tú eres un extranjero en esta tierra. En realidad lo que ha sucedido es que tú naciste de nuevo. Y si naciste de nuevo, no perteneces a este mundo. Dejaste de pertenecer a este mundo cuando naciste de nuevo. Te convertiste en un extranjero. Antes poseías la tierra en la que Dios te permitió nacer, pero ahora formas parte de una patria distinta, es una patria celestial. Formas parte del cielo, eres ciudadano del cielo. Amén. Estás de paso en esta tierra, por tanto eres un extranjero y eres un peregrino. ¿Estamos hasta allí? ¿Entendemos el concepto? Bien, segundo punto. Debes buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Porque no perteneces a esta tierra, perteneces al cielo. Así que tu mirada debe estar puesta en el cielo, no en las cosas de esta vida. ¿Me estoy explicando? Tu mirada debe estar puesta en el cielo, no en las cosas de esta vida. Todo lo que Dios te permita hacer, todo lo que Dios te permita crecer, todo lo que Dios te vaya a entregar en esta vida, tiene un propósito: cumplir la razón por la que estás sobre la tierra, cumplir el propósito y la visión de Dios cuando te puso sobre la tierra. Antes estabas sin Dios y sin esperanza, pero cuando naciste de nuevo, te constituiste en un ciudadano del cielo. Y si eres un ciudadano del cielo, tienes un certificado en los cielos y tienes un sello. El sello que fue puesto sobre ti es el sello del Espíritu Santo, que certifica que tú ya no eres de este mundo, sino ahora eres ciudadano del cielo. Si eres ciudadano del cielo, debes buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, no las de la tierra. Cuando tú pierdes de vista el objetivo, te pierdes y dejas de ser un ciudadano verdadero que entiende el valor de la tierra a la que pertenece. Si tú estás sobre la tierra solamente para hacer riqueza, si tú estás sobre la tierra solamente para ser reconocido, si tú estás sobre la tierra solamente para tener fama, si tú estás sobre la tierra para tener casa, carro y beca, si te estás proyectando solamente como un empresario, solamente como un hombre de negocios, solamente como una persona que sea un buen empleado, solamente con alguien que tenga mucha bendición, que sea respetado, que tenga paz, que se sienta agradado, que sea pleno sobre la tierra, perdiste de vista el objetivo, porque esa no es la razón por la cual Dios te puso sobre la tierra. Ese es un medio. Dios te puede bendecir si te quiere bendecir. Dios te puede entregar riqueza si Él quiere entregarte riqueza, porque Él es el que da el poder de hacer la riqueza. Dios te puede hacer próspero y te puede hacer famoso si Él quiere.
Pero si tú pierdes de vista el objetivo, dejarás de ser un ciudadano del cielo. El objetivo siempre es darle la gloria a Dios y cumplir el propósito por el cual fuiste puesto sobre la tierra, que es hacer discípulos a las naciones. Esa es la razón principal por la que Dios te puso sobre la tierra. No hay ninguna otra. Y si tú estás en el centro de formación, y voy a hablar a los del centro de formación, y si no estás en el centro de formación, te invito y te extiendo la invitación muy especialmente, porque es un espacio que Dios nos ha permitido y ha provisto para que tú y yo podamos entender cuál es la razón por la que estamos sobre la tierra, con herramientas de Dios. Te invito a que te involucres, y allí vas a crecer, y allí vamos a cumplir nosotros el propósito de Dios, cuando el Señor nos dijo que fuéramos y enseñáramos todas las cosas que Él nos había mandado. Eso es lo que Dios nos ha ordenado. Pero yo te quiero decir, si tú ya pasaste por el centro de formación, si estás en tercero, o comienzas tercero, comienzas cuarto, o ya terminaste, y no tienes claro en tu visión que la razón por la que Dios te ha puesto sobre la tierra es predicar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos, perdiste el propósito. Así que tendríamos que reescribir nuestra visión. Pues la Escritura dice que Él nos puso sobre la tierra para que fuéramos e hiciéramos discípulos. Y un discípulo se hace primero predicándole las buenas nuevas. Ahora, ¿por qué Dios va a levantar grandes hombres de Dios, hombres empresarios, hombres de negocios? Porque para predicar el Evangelio a las naciones se necesitan finanzas. Y todos los dones, cualquiera que ellos sean, cualquier don que Dios te haya dado, el único propósito es darle la gloria a Él, es edificar el cuerpo de Cristo y es extender el mensaje del Evangelio del reino y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra, y ahorita vamos a hablar de eso, me estoy anticipando un poco, se establece a través de predicar las buenas nuevas de salvación. Pero la Biblia nos enseña en el versículo 14 de Hebreos 11 lo siguiente: porque los que dicen, o los que esto dicen, ¿qué es lo que esto dice? ¿Qué es lo que dicen estos? Muy bien, correcto. ¿Qué es lo que están diciendo? Estaban confesando que eran extranjeros y peregrinos. Ellos tenían claro cuál era su ciudadanía. Ellos tenían claro que no pertenecían a este mundo, sino que pertenecían al cielo y tenían una patria celestial. Entonces miren lo que dice: porque los que esto dicen, es decir, que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. Claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Tú qué estás buscando? ¿Establecerte en la tierra para ser próspero, para ser bendecido, para ser feliz? ¿Cuántos vieron una película que se llamaba En busca de la felicidad? Con Will Smith. Nos hizo llorar esa película, ¿cierto? Y al finalizar la película nos imaginamos que ya llegó la felicidad porque él por fin comenzó a ser próspero sobre la tierra. Pero si no hay una razón y un objetivo de Dios por lo cual esa bendición pueda venir a tu vida, estás desenfocado, estaríamos desenfocados. Claramente dan a entender que buscan una patria. Sin perder Hebreos, por favor, quiero que me acompañen a Colosenses 3:1. Y quiero recordarte: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Con qué poder? Con el poder de Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Amén. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. El primer versículo de este pasaje. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo aquí? ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Pero el que resucita es porque había estado muerto. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, morí, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú naciste de nuevo, resucitaste. ¿Me estoy explicando? Si tú naciste de nuevo, resucitaste. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Aló? ¿Están aquí? Si tú naciste de nuevo, resucitaste. La Escritura dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debes hacer? Buscar las cosas de la tierra, cómo ser próspero, cómo crecer, cómo estudiar muy bien, cómo ser famoso, cómo tener prestigio, cómo tener las 5 P's. ¿Alguno recuerda las 5 P's? Pastora, ¿tú recuerdas las 5 P's? Prosperidad, prestigio, placer, poder, y me falta otra, posición. Prosperidad, prestigio, placer, poder y posición. Prosperidad, prestigio, poder, placer y posición. Si tú estás buscando esas 5 P's, perdiste el foco. O al menos solo una de esas, perdiste el foco. Porque esa no es la razón por la que estás sobre la tierra. Cuando tú te enfocas a la razón por la cual estás sobre la tierra, Dios te puede dar todo eso si Él quiere, pero para su gloria. No porque tú lo estés buscando. Tú debes estar buscando una patria celestial. Debes estar buscando las cosas de arriba. Debes estar poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Todo cuanto tú pienses, hagas, digas o dejes de pensar, decir o hacer, debes estar buscando siempre darle la gloria a Dios y siempre cumplir el propósito de Dios por el cual estás sobre la tierra. Oh Dios, ayúdame, Señor. Oh Señor, ayúdame. Ayúdame a que lo podamos entender. Si tan solo tú pudieras entender esto, si yo pudiera entender esto, nuestra vida sería diferente. Y en todo cuanto pudiéramos vivir, experimentar, le daríamos la gloria a Dios porque estaríamos enfocados en el propósito. Si tú escribiste la visión de tu vida y no has incluido esto, esa visión no te sirve. Porque tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra nuestros corazones. Y la palabra profética más segura dice que tú has sido llamado, llamada a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y si Dios te va a entregar el dinero, es para eso. Si Dios te va a permitir estudiar en las mejores instituciones, es para eso. Si Dios te va a permitir tener una familia, es para eso. Si Dios te va a permitir ser bendecido sobre la tierra, es para eso. No hay otra razón. Así que lo demás es accesorio. Lo demás es accesorio. Lo demás es añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino de Dios es que tú hagas aquello por lo cual Dios te puso sobre la tierra, y es predicar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos a las naciones. Esa es la justicia de Dios. Dile a tu vecino, esa es la justicia de Dios. Dile a tu vecino, ¿entiendes cuál es la justicia de Dios? Esa es la justicia de Dios. ¿Estás enfocado? ¿Estás enfocado? Si yo te pregunto hoy, ¿para qué estás sobre la tierra? Alguien diría, Dios me puso sobre la tierra para ser pastor. No, ese es el camino para cumplir la gran comisión. Dios me puso sobre la tierra para ser un gran científico. No, ese es el camino para cumplir la gran comisión. Dios me puso sobre la tierra para ser un gran deportista. No, ese es el camino para cumplir la gran comisión. Dios me puso sobre la tierra para ser un buen y próspero empresario. No, ese es el camino para cumplir la gran comisión. Dios me puso sobre la tierra para ser un servidor en la iglesia. No, ese es el camino para cumplir la gran comisión. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estás muerto, naciste de nuevo del agua y del Espíritu para ver la gloria de Dios, para cumplir el propósito por el cual Dios te puso sobre la tierra. Eres diferente, eres diferente, eres diferente. No vivas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dijo literalmente y textualmente el apóstol Pablo. No viváis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Y no estaba este texto en las notas que tenía para enseñar en esta mañana, pero el Espíritu me lo está trayendo ahora mismo, así que lo vamos a buscar. Yo no sé dónde está, ya te voy a decir dónde está. Está en una de las cartas paulinas. No seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, dijo el apóstol Pablo, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 17. Y yo no lo tenía preparado, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Así que los que estuvieron en el primer culto, escríbelo, Pau, porque yo no lo mencioné esta mañana a las 8. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Y veamos hasta el 19. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya estamos en Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, y esa sensibilidad es una característica del espíritu, sensibilidad espiritual, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y pueden seguir leyendo el pasaje que nos habla claramente de esto. Así que ya no podemos vivir como vivíamos antes de conocer al Señor. Somos diferentes. Si nacimos de nuevo, somos diferentes. Ahora, la Biblia enseña que tenemos pecado, lo que a veces nos hace volver a nuestra debilidad de la carne y vivir en algunos momentos de nuestra vida como no es la voluntad de Dios. Pero si tú naciste de nuevo, estás en un proceso de crecimiento, naciste como un bebé espiritual y vas avanzando y vas creciendo hasta la plena madurez. Pero si naciste de nuevo, debes aborrecer el pecado y debes amar a Dios, debes buscar las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. Si tu vida está enfocada 100% en ser bendecido, si tu vida está enfocada 100% en ser próspero, si tu vida está enfocada 100% en tener todas las cosas que quieres tener, perdiste el año. Pero si tu vida está enfocada en Dios, Él te va a dar todas las cosas que le va a placer. Amén. Bien, avancemos. Tengo aquí una nota. El hombre fue creado por Dios para tener comunión con Él. A causa de su decisión de separarse de Dios y de hacer lo malo delante de Él, fue separado de su presencia desde el huerto del Edén. Ustedes recuerdan que Dios puso al hombre en el huerto de Edén, pero por la decisión de apartarse de Dios, fue expulsado del huerto de Edén donde estaba la presencia de Dios. Y todos nosotros hemos heredado esa condición de separación de Dios. Cuando Cristo restaura esa condición, entonces podemos volver a la presencia de Dios. Pero ya la plenitud del gobierno de Dios, como lo hemos entendido, no está sobre la tierra. Esto me lleva al tercer punto. El reino de Dios no es de este mundo, es celestial. El reino de Dios no es de este mundo, es celestial.
Hebreos capítulo 11, versículo 15. Les dije que por favor no perdieran Hebreos. ¿El reino de Dios es de dónde? Es celestial. Miren lo que dice la Escritura. Pues si habéis estado pensando pues si hubiesen ellos, aquellos que son extranjeros y peregrinos, hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios te ha preparado una ciudad, la cual te entregará por heredad. Dios te ha entregado una ciudad, la cual te entregará por heredad, cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Dios te ha preparado una ciudad, la cual te entregará por heredad. Dios te ha entregado, está preparándote una ciudad, la cual te va a entregar por heredad. Amén. Bien, veamos el versículo 15. ¿Qué significa esto? Significa que en nuestro caso salimos de una patria. Esa patria era el mundo. Y Dios nos trasladó a otra patria, que es una patria celestial. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que nuestra patria es la patria celestial. No perteneces a este mundo. Así que no te proyectes como si fueras poseedor de este mundo y como si quisieras conquistar todo en este mundo. Porque tu conquista no es de este mundo. Dile a alguien, tu conquista no es de este mundo. Puede ser que haya cosas que están en este mundo que Dios te va a entregar, pero para su gloria. Bendición, abundancia, no sé, pero es para su gloria, pero no perteneces a este mundo. Ahora, yo te hago la pregunta, tú puedes decir, gracias Dios porque no te avergüenzas de mí. Podrías decir en esta mañana a Dios, gracias Dios porque no te avergüenzas de mí. ¿Sabes de quiénes Dios no se avergüenzan? De aquellos que están poniendo su mira en las cosas de arriba, de aquellos que buscan una patria celestial, de aquellos que saben cuál es la razón y el propósito por el cual Dios les puso sobre la tierra, y es extender el reino de Dios y predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones, de aquellos que saben que deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios se los va a entregar por añadidura. De ellos no se avergüenza Dios. Que podamos decir, gracias a Dios, gracias Señor, gracias Dios, porque tú no te avergüenzas de mí, porque nos ha preparado una ciudad. Ahora dice esto en el 15, dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En otras palabras, en la patria donde salieron, que en nuestro caso es el mundo, si alguno está pensando volver al mundo, podría volver al mundo. Pero aquel del que Dios no se avergüenza, no está pensando en volver al mundo. Está pensando en buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Tenemos todos los días una tentación, y esa tentación es el mundo. Todos los días. Todos los días el mundo te está ofreciendo algo. Todos los días. A través de los medios, a través de la internet, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los compañeros con los que convives, a través de la gente con la que a diario te relacionas. Te están vendiendo una idea de lo que es tener placer, te están vendiendo una idea de lo que es disfrutar, te están vendiendo una idea de lo que es estar bien y de lo que es tener bienestar. Te están vendiendo una idea falsa porque es la idea del mundo, pero si tú andas tras el mundo, estás queriendo volver a la patria a la que perteneciste y de la cual Dios te sacó cuando te convertiste en un hijo de Dios, porque Él te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y te ha hecho un ciudadano del cielo. ¿Cuántos tienen cédula aquí? No la vayan a romper. Pero la cédula que cuenta no es tu cédula de ciudadanía colombiana. La cédula que cuenta es la cédula de ciudadanía celestial. Esa es la que cuenta. Quiero que vayamos por favor a Juan capítulo 18, ya vamos a ir entrando a la recta final de la enseñanza. Juan capítulo 18, versículo 35. Estamos diciendo, el reino de Dios no es de este mundo, es celestial. Juan capítulo 18, versículo 35.
Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Ya llegamos allí a Juan? Tu nación, le está hablando Pilatos a Jesús, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Quién era Pilatos? Pilatos era el gobernador de Judea, si mal no estoy, en ese entonces, y Judea era una provincia que estaba bajo el dominio del gobierno de Roma. Era un lugar esclavizado y todos los judíos estaban bajo esa esclavitud porque había gobierno y dominio de Roma. Así que Pilatos tenía autoridad y el Señor conocía el principio de autoridad, porque Él mismo inspiró a Pablo para que escribiera Romanos 13 cuando le dijo que debíamos estar sujetos a toda autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios. El Señor Jesucristo se sujetó a la autoridad de Pilatos. Pero aquí está contestando Pilato al Señor: ¿soy yo acaso judío? Te traen a mí, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué responde Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. El verdadero territorio que Dios te quiere entregar no es el territorio físico. ¿Saben qué? A veces somos folcloristas y no tenemos entendimiento de las Escrituras. Muchas veces hemos dicho y muchas veces hemos oído lo siguiente, lo que te voy a decir. Y quiero saber qué respondes a eso. Colombia será para Cristo. Creo que si no me dijiste amén, estás entendiendo el mensaje. Esta mañana yo dije: Colombia será para Cristo, y varios dijeron amén. Colombia será para Cristo. La Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos serán escogidos de nuestra nación? ¿Cuántos serán escogidos de nuestra nación? ¿Muchos o pocos? Pocos. Así que toda la nación en pleno será para Cristo. ¿Toda la nación en pleno será para Cristo? No. No podemos negar lo que la Escritura dice, por el anhelo ferviente de que toda la nación se convierta. ¿Quién quisiera que toda la nación de Colombia se convirtiera? Yo quisiera, Cristo quisiera, pero es una decisión de cada uno el que eso suceda. Ahora, ¿cuántos han escuchado acerca de la teoría, digamos, o la doctrina del reino que anda por allí en las iglesias, en algunas iglesias? De pronto alguien te pregunta: ¿tú eres del reino? Hay que entender qué es el reino. Bíblicamente el reino es cuando se establece el gobierno de Dios en la vida de la iglesia. Ese es el reino, ese es el lugar del reino. ¿Saben por qué comenzaron los problemas y por qué hasta hoy tenemos debilidad en nuestra tradición religiosa en los países latinos? Por un falso entendimiento de lo que era el gobierno de Dios. Te lo voy a explicar. ¿Cuántos quisieran que Colombia tuviera un presidente cristiano? ¿Cuántos quisieran que hubieran senadores y representantes a la Cámara cristianos? Sería bueno, sería bendición. Pero ¿qué pasaría si sube un cristiano como presidente de la República e hiciera lo siguiente? Cambiara la legislación o cambiara la Constitución, y hiciera lo que hay que hacer. Yo no soy jurista, ni soy abogado, ni conozco mucho de esos detalles, pero que pudiera hacer un referendo para cambiar la Constitución y estableciera: esta nación está consagrada a Cristo y todo habitante, todo aquel que pise este territorio, sea porque nació en este territorio o porque venga como extranjero, será cristiano, deberá ser cristiano. Y eso está escrito allí, sellado como una ley estatutaria de nuestra nación. ¿Eso haría que Colombia fuera para Cristo? ¿Eso haría que Colombia fuera para Cristo?
¿Eso haría que cada persona sobre Colombia fuese cristiano? No. Y eso fue lo que sucedió en la época de Constantino, cuando él vio a los cristianos y dijo: me gusta el estilo de vida de estos, y vamos a declarar que esta nación es toda cristiana. Y allí empezó la desviación del cristianismo, y vino una tradición torcida de una doctrina que no es la sana, y tomó mucha fuerza, y lo estamos viendo hasta nuestros días. Estoy hablando de la tradición religiosa en Colombia y en Latinoamérica. Amén. Así que, ojo con eso que decimos. El reino se establece cuando tú predicas las buenas nuevas de salvación. El reino se establece cuando alguien acepta el gobierno de Cristo en su vida. El reino se establece cuando tú naces de nuevo. El reino se establece en medio de la iglesia de Cristo. Estamos en una geografía diferente. Nuestra nación puede ir al revés, pero si tú eres un hijo de Dios, tendrás la bendición de Dios y los planes de Dios se cumplirán en ti. Así la economía ande patas arriba, tú serás bendecido si Dios ha determinado que tú seas bendecido, porque tú perteneces al reino de Dios, porque el reino de Dios no es de este mundo, perteneces a la ciudadanía, eres ciudadano del cielo, y por tanto la bendición del cielo está sobre ti mientras estés sobre la tierra y cuando partas de esta tierra. Pero la conquista no es en la tierra, la conquista es en las personas, la conquista es en la iglesia, la conquista es en todos aquellos que no conocen al Señor, a los cuales tenemos que predicarles el evangelio para que se conviertan y entreguen su vida a Cristo. Ese es el establecimiento del reino de Dios. Esa es la predicación del evangelio del reino, cuando cambien el gobierno de sus vidas a Cristo. ¿Qué le dice el Señor a los fariseos? Ustedes son hijos de vuestro padre, ¿cuál? ¿Qué le dice el Señor a algunos de los fariseos? Ustedes son hijos de vuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dejamos de ser hijos del diablo para constituirnos en hijos de Dios. Dios nos adoptó dentro de su familia, ahora pertenecemos al reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Filipenses capítulo 3, versículo 18. Mientras buscas Filipenses capítulo 3, dile a tu vecino con todo el amor: enfócate. Y tú, si estás enfocado, dile: amén, hermano, estoy enfocado para la gloria de Dios. Sé cuál es el reino de Dios y sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Filipenses capítulo 3, versículo 18. ¿Ya llegamos allí? Yo te quiero decir esto, préstenme atención aquí todos. Mírenme aquí. No negocies los planes de Dios en tu vida por tu vientre, por saciarte, por saciar tus ojos, por saciar tus deseos. Cuando tú miras a Cristo, estás enfocado en el correcto. Cuando tú miras al Eterno, estás enfocado en el correcto. Y el Eterno, que te ama y te bendice, te dará todo lo que tiene para ti. Pero el orden correcto es poner tu mirada en Él, no al revés. Frecuentemente perdemos de vista el propósito. El Señor le dijo a uno de los profetas, Habacuc, en el capítulo 2, escribe la visión y declárala en tablas. Pronto vendrá, no tardará, se apresurará. Debes escribir tu visión y nunca perder de vista la razón por la cual estás sobre la tierra. Hay algunos que estarán tomando segundo nivel del centro de formación y ahí van a escribir su visión. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos. Dios te ha puesto para ser discípulos, Dios te ha puesto para predicar el evangelio. Ese debe ser el encabezado de tu visión. Serás luz y testimonio con un estilo de vida que le dé la gloria a Dios, y la manera en que Dios lo hará será a través de tu empresa, será a través de tu casa, será a través de tu llamado en la iglesia, será a través de ser un mejor empleado, será a través de ser el mejor deportista, será a través de ser el mejor empresario, etc. ¿Me estoy explicando?
Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Son enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Y fíjate lo que dice el 19, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Si hay alguno que se ha constituido en enemigo de la cruz de Cristo, su fin será la perdición. Ahora dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Cuál es su Dios? El vientre. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.